Si le gusta el video, recuerde que al final puede hacer clic en el marranito feliz. Y si no le gusta, en el marranito triste. No, eso no lo haga. Un tonto más. Hoy presentamos... Los unicornios deben irse. Hey, ¿todo bien? Yo, pues han sido días pichos, pero ahí voy dándole. No me he afeitado desde que empezó la cuarentena. Cero testosterona. Hoy mi oso prepubescente y yo vamos a contarles cómo me enteré de que es... Gracias. Tengo una grabación. El vendedor de envueltos. Hoy mi oso prepubescente y yo vamos a contarles cómo me enteré de que soy un enfermo mental y que sufro de esquizofrenia y de depresión. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Como le he dicho antes, hay tantas y diversas reacciones como personas y sin embargo hay emociones que se tienen en común. Emociones como la ira, el miedo, el desasosiego. Entonces hoy voy a compartirles cómo me puse yo cuando me di cuenta de los rollos mentales que tengo y me diagnosticaron. Saber que uno está enfermo de la cabeza asusta un montón. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Así que voy a empezar por la experiencia que más me asustó a mí. La encaramos de una vez y salimos de eso. Yo primero me enteré de que tenía depresión y me diagnosticaron hace unos años y recientemente me pasó lo mismo con la esquizofrenia, pero yo me paniqué más con la segunda. Ahí sí me puse... ¡Scooby-Doo! ¿Dónde estás? Scooby, aquí estás, qué bueno. El episodio esquizofrénico más fuerte que he tenido hasta ahora fue con el que descubrí que estaba enfermo de esquizofrenia. Me puse como una loca por varios días. Grosso modo, un día estando en la calle tuve una gran alucinación que duró toda una tarde. Lo que usted está viendo, ¿sabe qué es eso? Ilusiones. En la que veía personas haciendo un complot para hacerme daño y al tiempo robar mi casa mientras yo estaba por fuera. Un videazo. Incluso hablé con alguien que me advirtió que iban a robarme. Luego, mientras me devolvía corriendo a mi casa, me decían que yo merecía lo que iban a hacerme. Ya dentro de mi apartamento la cosa seguía hasta con micrófonos instalados y un despliegue completo de espionaje contra mí que, por más disparatado que suene, yo estaba convencido de que era real y que estaba pasando. Luego salí a la calle otra vez a pedirle a la gente que no me hiciera nada y a decirles que estaban confundiéndome con alguien más. Fui a una estación de policía, no hicieron nada los hijueputas. Bueno, que no había nada que hacer en el fondo, todo estaba acá. Volví a mi apartamento porque iban a robarme. Al rato llegó mi novia y cuando le conté lo que estaba pasando me dijo que no tenía sentido lo que decía y que nos íbamos para el médico. Para mí esa falta de credibilidad fue un detonante para que yo estallara en ira. ¿Cómo se te ocurre decirme que todo es falso si yo lo vi? Yo no voy a ir a ningún médico porque nos roban y además no voy a volver a salir del apartamento jamás. Peleamos. No quise hablarle a ella. Yo no podía creer que ahora no podía confiar ni siquiera en mí mismo y en lo que veía. Esa idea me aterró y me causó insomnio en las siguientes noches. Me frustraba el saber que venía lidiando medio bien con la depresión y ahora llegaba una cosa nueva que no sabía cómo tratar. ¡Oh, God! ¡No! No me sentía bien en mi casa, así que por los días siguientes salí corriendo como un demente a visitar a unos familiares en otra ciudad. Caballero, no más, yo ya me largo de aquí. Allá me puse a hacer ejercicio, yo que soy el más flojo para el ejercicio, hice de todo, nadé, patiné, troté, todo con tal de no pensar en lo que estaba pasando. Eso sí, el tiempo allá me sirvió para pensar con cabeza fría y darme cuenta de que el lugar donde tenía que estar era en mi hogar, dispuesto a enfrentar las cosas. Volví a mi casa, arreglé las cosas con mi novia
y teniendo la experiencia de la depresión decidí que iba a tomar la misma ruta, ir al psiquiatra, ir a psicoterapia, trabajo interno, aprender sobre la enfermedad, medicamentos, etc. Y así fue. Esos días me asusté mucho, pero con el tiempo llegó a la calma para poder pensar y algo de voluntad para encaminarme hacia la mejoría. Aquí tengamos presente que sentir ira, miedo, ansiedad es normal. Enterarse de que uno tiene una enfermedad mental no es poca cosa, todo lo contrario, así que téngase paciencia. Tú tranquilo, yo nervioso. Ese cuentazo que nos han metido siempre de que controle las emociones, no, las emociones son incontrolables, esas vamos a sentirlas sí o sí. Pues conoce a tus emociones. Lo que sí podemos controlar es nuestras acciones y nuestro comportamiento a pesar de esas emociones. Yo no puedo reprimir o controlar sentir ira, por ejemplo, pero sí puedo controlar cómo manifestar esa ira. Ahora paso a una experiencia menos aterradora, al menos para mí. Una experiencia que muestra que todo va en cómo nosotros decidamos tomar las situaciones que nos pasan. Tenemos crisis, sí, pero podemos usarlas para aprender y crecer. Como siempre, tenemos dos caminos: o nos sentamos a llorar y nos echamos a morir, o actuamos hacia una mejoría. El poder es suyo. Es momento de una lección de historia musical. Prestadme atención. Una historia contaré. I don't need a history lesson, okay? ¿Se imaginan cómo debe sentirse que sus amigos lo echen del grupo como un perro y verlos prosperar en el proyecto que tenían? Érase una vez un joven y talentoso guitarrista llamado Dave. Dave tocaba en una banda que había logrado un contrato con un sello discográfico para lanzar su primer álbum. Todo pintaba bien y de repente sus amigos de banda lo echaron y lo reemplazaron. Pobre Dave, pensaba que había perdido la oportunidad de su vida. Iracundo decidió montar su propia banda con el propósito de ser más exitoso que sus excompañeros. La venganza se volvió su musa. Sus antiguos amigos se arrepentirían de haberlo echado porque terminarían trabajando en cadenas de comida rápida mientras él rockeaba y ganaba millones de dólares con su música. Dave creó Megadeth, una banda de culto para miles de fans alrededor del mundo y que vendió más de 25 millones de discos. A pesar de esto, Dave no era feliz y creía que era un fracasado. Pues la banda de la que lo echaron se llama Metallica. Ha vendido más de 200 millones de copias y hoy se considera la banda más popular del metal en toda la historia. Bajo los parámetros que Dave se impuso a sí mismo, él era miserable y se sentía como el segundón. Dave no supo disfrutar y apreciar su increíble creación porque siempre se miró bajo la lupa de Metallica y se veía como un perdedor. Tanto que 20 años después de haber sido despedido, pasando por sus 40, salió llorando en una entrevista admitiendo que no podía evitar sentirse como un fracaso a pesar de sus logros. I walk down the street and I hear some piece of shit say Metallica at me and they do that to Tom. Dave escogió el camino del resentimiento y cargar la pesada maleta del rencor y por eso sufrió. Por otro lado, veamos a un joven que también lo echaron de la banda de rock más grande del mundo, pero que escogió otro camino. Pete Best fue el baterista de The Beatles justo antes de que alcanzaran la gloria mundial. Sus amigos ni siquiera le dieron la cara para echarlo, sino que mandaron al manager a contarle que sería reemplazado por Ringo Starr. Así, sin más ni más. Suerte. Brian, dile a Pete que está fuera. Yo llamaré a Ringo. No digo que Pete no la haya pasado mal. La Beatlemanía estalló y se deprimió mucho. Intentó suicidarse y al final su mamá lo ayudó a salir de la crisis en la que andaba. A diferencia de Dave, Pete no se convirtió en superestrella global ni ganó millones de dólares. Sin embargo, en 1994 dijo en una entrevista que era más feliz de lo que habría podido ser con los Beatles. Gracias a su despido de la banda, Pete conoció a su esposa, tuvieron hijos y una vida tranquila y plena. Sus valores cambiaron y bajo esos nuevos parámetros él era exitoso. A fin de cuentas, ¿qué perdió? Solo algo de adulación y fama, pero ganó algo que él mismo decidió que era mucho más importante: una familia y una vida feliz. Si ven, ahí tenemos a dos personas que les pasó exactamente la misma situación, pero reaccionaron de formas distintas y cada uno cogió las cosas a su manera. Esto les parecerá raro, pero para mí, saber que tengo depresión fue aliviador. Resulta que yo he tenido depresión desde casi siempre, pero vivía sin saber que era depresión lo que tenía. Entonces no le hallaba explicación a mis ataques de tristeza ni a mis tendencias suicidas y las normalizaba, no las tomaba en serio. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. That's okay. Things are gonna be okay. ¿Por qué no sabía que tenía depresión? Porque antes no se hablaba de eso, porque yo era un completo ignorante en el tema, no tenía ni idea de las enfermedades mentales y ahí radica la importancia de que hablemos de esto sin tanto rodeo, porque usted
un familiar o un amigo suyo puede estar pasando por esto sin reconocer que es una enfermedad y esto es gravísimo. Les muestro mi ejemplo. Yo tuve un intento de suicidio en 2009 y como ignoraba todo el asunto de la depresión como enfermedad, ese episodio pasó sin pena ni gloria. Yo no fui al médico ni al psicólogo, nadie me preguntó cómo me sentía y yo tampoco lo expresé. Mis papás me hicieron prometer que no iba a volver a hacerlo y así murió el tema. Al otro día seguí mi vida normal, enfermo y sin saberlo. Al pasar los años yo empecé a escuchar más sobre salud mental, seguía con mis crisis esporádicas, pero no fue sino hasta que en 2018 tuve una crisis más fuerte, un intento de suicidio más intenso. Después de que pasó toda la tormenta, yo dije, oh, ok, lo que pasa es que yo estoy enfermo de depresión. Por fin ponerle un nombre a mi malestar, a mis crisis, por fin reconocer la enfermedad, me ayudó a aterrizarla y a empezar a lidiar con ella y a tratarla. No tenía ni idea cómo, pero ya sabía qué era, ya no era tan abrumadora, ya era más pequeña y eso es lo que pasó cuando reconocemos las cosas. Yo ya podía empezar a aprender, a investigar qué se hace para la depresión y a empezar a hacerlo. De primerazo las cosas básicas, contarle a mi familia, buscar ayuda médica profesional y arrancar tratamiento. Reconocer que tengo depresión fue una epifanía y adicional a enterarme de semejante noticia, pues decidí actuar y tomar las riendas del caso. Cada quien ve cómo toma las crisis y qué hace con ellas. Y bueno, así fue que yo reaccioné al reconocer mis rollos mentales, histeria, incertidumbre, miedo y otras cosas que siguen siendo tratadas a diario, poco a poco. ¿Usted qué opina del tema y qué le pareció el video? La caja de comentarios es toda suya, despáchese. ¿Suscribirse o no suscribirse? Esa es la cuestión. Haga lo que se le dé la gana, como todo, es su decisión. If you want to receive emails about my upcoming shows, then please give me money so I can buy a computer. Give me your money, punk.